ocupar sus respectivos lugares y también solicitamos que coloquen sus equipos celulares en silencio, por favor. En unos minutos más estaremos dando inicio a este foro, así que por favor pasen a ocupar sus asientos e insistimos en la petición respetuosa de poner los aparatos celulares en silencio. Mira. Y yo aunque sea, aquí así. Así que tiene más grande que usted así. Ah, no, chiquito. Yo soy la pobreza franciscana. Revisa siempre, pero no me financia nada. Pues bien, muy buenas tardes a todas y todos los que nos acompañan desde este magnífico auditorio del Museo de Antropología de Jalapa, y damos también la más cordial bienvenida no solo a los que nos están acompañando de manera presencial, sino también a todas y todos los que nos acompañan a través de nuestras redes sociales. Es un privilegio para el Colegio de Veracruz, y también en coordinación y agradecimiento con la Universidad Veracruzana, estar convocados el día de hoy a este foro para hablar del agrarista veracruzano Úrsulo Galván. El Colegio de Veracruz, no solo en este año que es especial, en el que se ha sumado a esta iniciativa del gobierno federal de declarar el año 2023 como el año de Francisco Villa, sino que también, y aprovechando esta inercia, la Rectoría del Colegio de Veracruz ha decidido también hacer un ejercicio de rescate y de memoria histórica de nuestro estado, rescatar la microhistoria y permitir que nuestras y nuestros alumnos, pero también la sociedad veracruzana, haga suya, se apropie de esta memoria histórica. El Colegio de Veracruz, como colegio de ciencia política, entre otras materias y programas de estudio que imparte, así como de investigación, ha iniciado también una serie de actividades y de proyectos para el fomento a la lectura. Es por eso también que agradecemos y nos enorgullece decir que tenemos un convenio de colaboración con el Fondo de Cultura Económica. También hemos iniciado una serie de talleres para el fomento a la lectura entre nuestras y nuestros estudiantes, y también una serie de cursos sobre debate político y oratoria para elevar el nivel de análisis, pero sobre todo también de criticidad hacia el momento social que estamos atravesando. Y es por eso que este día hablaremos, como ya lo dije, de la figura de Úrsulo Galván. Pero antes de dar inicio con esto, agradecemos mucho la presencia y la anfitrionía del doctor Alfredo Delgado Calderón, director de este Museo de Antropología. Un aplauso, por favor. Asimismo, y agradecemos también el apoyo y la coordinación que se ha tenido con el doctor Martín Aguilar Sánchez, rector de la Universidad Veracruzana, para quien también pido un fuerte aplauso, por favor. También saludamos y damos la más cordial bienvenida al doctor Mario Raúl Mijares Sánchez, rector del Colegio de Veracruz. Bienvenido, rector. También agradecemos y saludamos la presencia del doctor Atanasio García Durán. Bienvenido, doctor. Y también un agradecimiento muy especial a la maestra Ixchel Báez Barrera del Fondo de Cultura Económica, y al doctor Juan Fernando Romero Cervantes, profesor investigador del Colegio de Veracruz, quienes a través de su coordinación y gestiones hicieron posible este foro. Muchas gracias. Bienvenida, maestra Ixchel. Y precisamente para hablarnos de Úrsulo Galván, pues nuestro invitado de lujo, Paco Ignacio Taibo II.
les voy a hacer trampa. A lo largo del viaje a Veracruz vine dándole vueltas. Escribí un pequeño folleto que se llama La huelga inquilinaria y los comunistas veracruzanos, que lo pueden bajar gratis de las redes de la brigada. Bueno, está mejor. Les decía que a lo largo del viaje vine dándole vueltas a hablar sobre Úrsulo Galván, que me parece un personaje trascendental en la historia de México. Y conforme le daban más vueltas, iba cambiando la conferencia, de tal manera que el resultado no es nada de lo que había sido previsto. Escribí un folleto sobre la huelga inquilinaria de Veracruz y los comunistas jarochos en el campo, que lo pueden bajar gratis en la Brigada Paralela Libertad, en descargas, ahí está. Pero yo seguía maquinando. Lo malo de los viajes largos de carretera es que tienes un montón de tiempo para maquinar. Y conforme iba maquinando, me iba dando cuenta de que esto que parecía una discusión de microhistoria sobre un personaje central en la historia de México, pero absolutamente veracruzano, aunque luego te lo vas a encontrar dirigiendo instituciones internacionales con la Internacional Comunista. Y no iba por ahí la reflexión obligada. Y entonces les voy a dar una vuelta. Yo creo que el doctor me lo va a agradecer porque siempre se espera que yo haga lo contrario de lo que supone tengo que hacer, entonces voy a cumplir con este pronóstico, que es sencillo. En 1920 se acaba la etapa armada de la Revolución Mexicana. Con el golpe de Agua Prieta, los golpes triunfantes se terminan. A partir de ahí habrá 3 grandes intentos: la rebelión de la Huertista, la rebelión de Enríquez y luego Almazán tratando de enfrentarse a Cárdenas, ¿no? Pero fracasados. La parte armada de la Revolución Mexicana termina en 20 y consolida el triunfo rápidamente de los sonorenses, que desplazarán rápidamente a Carranza, que le resulta un estorbo, y consolidarán la dupla Obregón-Calles, posiblemente Obregón, que se frustrará con el asesinato de Obregón, y lo que llamamos el maximato. Cuando uno estudia historia de México de los años 1920 a 1930, ponte, lo que lee es la gran cadena de los movimientos en torno al problema del poder. O sea, los conflictos Obregón contra lo que queda del carrancismo, los gobernadores rebeldes, la red agrarista de gobernadores que ocupa el sureste y que llega hasta Yucatán, la guerra cristera, los conflictos en la imposición del estilo Calles de crear una autocracia. Quizá en el resumen, la historia podría ser resumida de manera macabra por el que alguna vez me dijo: no, Paco, no te metas en líos, cuando estaba escribiendo una novela que se mueve en esa época. La historia es sencilla. La historia es los hijos de los generales obregonistas se casaron con las hijas de los tenderos porfirianos, y de ahí surge el poder en este país, para nuestra desgracia, que culminaría con la maravillosa irrupción temporal del cardenismo, pero que se prolongaría con el asalto a la razón conservadora del alemanismo, que es la tragedia del México moderno. Al grito de Uca, Uca, el que lo encuentre se lo emboruca, Alemán dirigió a los cachorros de la revolución para apoderarse del poder como negocio. Y viene la transformación, ¿sí? El bisneprismo, el negocio del poder. Pero los 20, vamos a los 20. En la medida en la que entonces uno explora el México de los años 20, encontrará esta interpretación sobre el gran debate sobre el poder, las tensiones generales, la reforma agraria interrumpida, la reorganización del latifundismo en México. Pero simultáneamente hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 momentos que rompen la regla. Y estos momentos son
historias aparentemente regionales, pero definitorias de otra manera de ver a este país. De tal manera que podríamos llamarlo que cuando en 1920 el obregonocayismo sonorense, con el intermedio del pobre de la Huerta, que era buena persona y se lo agarraron en mitad, este país hay una propuesta de otra revolución, con el desgaste que significa una revolución terminada, los millones de muertos, el país hecho pedazos, las sangrías por las epidemias, ¿sí? La desorganización administrativa de la laguna, el desastre del transporte. Y hay otra revolución. Y la propuesta es de una intensidad tan grande, tan profunda, que si estudias caso a caso, estos 9 experimentos, voy a intentar de ponerlos en orden y señalarlos. Había otra revolución que no se convierte en un proyecto nacional, que no se coordina, que sufre de un conflicto de sectarismo interno entre algunas de las facciones de estas propuestas de izquierda, y que para los 30 cardenistas está disuelta, donde Cárdenas va a recuperar algunas de sus esencias, pero no orgánicamente esta aventura que se había desarrollado. Cuando uno cuenta esta historia a escala nacional, te miran con cara de ¿qué estás hablando, Willis? ¿Sí? Y tú dices, y tienes que ir a escala regional para que te vean con respeto. Tienes que venir a Veracruz y decir, carajo, estoy hablando de la huelga inquilinaria más grande del planeta, dirigida por Herón Proal en el puerto. Estoy hablando de Úrsulo Galván, de Almanza y de la Liga de Comunidades Agrarias, un experimento notable por la profundidad que alcanza. ¿Qué va a ser cortado de repente por contrarrevoluciones? Porque estoy hablando de Primo Tapia en Michoacán y el agrarismo rojo de naranja, ¿sí? Estoy hablando de los hilanderos rojos de la CGT en la Ciudad de México y todo el surgimiento del proyecto anarcosindicalista que tiene puntas notables. Estoy hablando de la huelga inquilinaria del Distrito Federal. Estoy hablando de la fascinante historia de el hombre que llegó a ser alcalde del Acapulco Rojo, Juan R. Escudero, y crear un paraíso en el infierno durante 4 años. Estoy hablando de los alacranes rojos de Durango, un experimento político del que nadie fuera de 8 historiadores locales en Durango comenta y menciona, no existe prácticamente. Y estoy hablando de la experiencia del socialismo yucateco quintanarroense de Felipe Carrillo Puerto, notable, con niveles de profundidad que pocas veces ha visto este país y que apenas se están reviviendo al paso de los años. Y entonces uno dice, caray, son, ¿qué mencioné? ¿9? ¿10 fenómenos? Lo que pasa es que van a ser registrados históricamente como fenómenos regionales. No va a haber una mirada que mire que detrás de ellos no tienen en común una estructura orgánica, porque no la tienen, aunque luego encontrarás lazos de conexión. Felipe Carrillo Puerto, de joven, haciendo medición de la tierra con zapatistas en Morelos, y luego pasa efímeramente por el Partido Comunista en la Ciudad de México. Algunas de las gentes que se lleva para organizar el socialismo yucateco vienen del movimiento estudiantil de ultraizquierda chilango. Aunque hay lazos comunicantes entre todos, no hay organicidad, y entonces la historia dice no existen. Pero voy a intentar demostrar que no solo existen, sino que entre 1920 y fines de los años 20 había una propuesta de otra revolución diferente a la que conocemos, diferente de los entramados del poder y las revueltas militares de los caudillos. Había otro mundo. Y ahí
y eso se lo tengo que agradecer a tener que venir a hablar aquí de Úrsulo Galván, lo provocó el que removiera mis emociones y mis informaciones sobre un personaje tan interesante como Úrsulo Galván. Vamos a darle vuelta a la historia, a ver si los convenzo, no los convenzo, o me declaro derrotado por 11ª vez y nadie me va a creer, y en este país se va a seguir estudiando la historia de los caudillos y no la historia de los movimientos. 1919 de facto, surge una organización sindical heredera de otras organizaciones sindicales que va a ir acuerpando a la extrema izquierda sindical del país, aunque su base de sustento fundamental va a estar en la Ciudad de México. Tiene filiales y tiene sindicatos en Veracruz, en Puebla, en Chihuahua, etcétera, que es la Confederación General de Trabajadores. Nace en medio de un extraño debate en el que subterráneamente hay una polémica entre anarquistas y comunistas. Los comunistas defendiendo la naciente Unión Soviética, los anarquistas criticando la naciente Unión Soviética y hablando de que eso es una forma de reproducción de la dictadura del Estado. El eterno polémica anarcocomunista que no se resolvería jamás. Pero nace con este corazón dentro, pero con los cuadros dirigentes. Hay organizaciones notables dentro de esto. El famoso sindicato de panaderos, que es un sindicato cosido desde abajo en la Ciudad de México, que entabla luchas notables por la vida cotidiana de los panaderos y las gana, y se consolida como un sindicato gremial, donde el problema de las obras y los desperdicios se vuelve un tema de discusión en asambleas sindicales. Todos los días al hacer pan y al venderlo en las panaderías hay sobras. ¿Qué se hace con eso? El sindicato es el primero que decreta que los subproductos de la elaboración de pan tienen un destino, ir a darle a los pobres. Y por lo tanto fija sindicalmente la recolección de la producción cotidiana de las panaderías de la Ciudad de México para un sistema de abasto a los pobres. Sin más, no especifica pobres de alma, de espíritu, pero está claro que lo que pretende no es darles a los protopriistas de aquella época de comer, sino darle al pueblo llano, evidentemente. Eso lo tienes ahí. Tienes en el corazón de la CGT a los hilanderos rojos. Los hilanderos rojos son una cadena de fábricas textiles en el inicio de lo que sería la crisis textil, de la producción artesanal con maquinaria vieja, etcétera, donde establece la ruptura del destajo, el porciento de la producción para los trabajadores. Por primera vez en la historia de México, la igualdad hombres y mujeres en salario, lo cual es central, compañeros. Estamos hablando de 1921 y lo que están diciendo es a trabajo igual, salario igual. En fábricas donde el 80% de la población es femenina y el 20% masculino gana el doble por el puro hecho de ser machín. Entonces establecen como norma sindical a trabajo igual, salario igual. Este salto en el futuro produce huelgas enconadas de un mes, de mes y medio, pero además lo que produce en 1925 es la cadena de huelgas solidarias. Estalla en la Magdalena un conflicto. Instantáneamente hay asambleas en otras 25 fábricas del sector que juegan a lo largo de la periferia de la Ciudad de México, que emplazan a huelga solidaria. Sin más, no añaden demandas, sino simplemente en solidaridad con los que iniciaron la primera huelga. Y establecen cadenas de huelga solidaria. Pero ante la represión, las huelgas solidarias se vuelven huelgas solidarias de las huelgas solidarias. Entonces, está ahí en la Magdalena, en la Fama Montañesa, y 4 despedidos por ir a la huelga solidaria. Todos en defensa de los 4 despedidos de la Fama Montañesa en huelga solidaria. Y establecen una cadena de solidaridad que nunca se ha visto en la historia de México.
Ahí en la naciente CGT no solo están los maravillosos panaderos y los sindicatos rojos, sino están los tranviarios, que hacen una de las huelgas más espectaculares en nuestra historia, en el 23, que es: estamos en huelga, no cobramos boleto. El tranviario es mecánico, chofer y cobrador. Por lo tanto, su concepto de la huelga decidido en la asamblea es: pasamos de ser una empresa a ser un sector en huelga, y por lo tanto hacemos lo que nos sale de los tompiates. Por lo tanto, por ejemplo, no cobrar el pasaje a los usuarios, con lo cual la empresa pasa de ganancia 10 a ganancia 0 en horas, sobre todo si, como sucede, todos los tranvías simultáneamente de la Ciudad de México adoptan la posición de cobro cero. Los tranvías serán manejados por esquiroles, básicamente por policías, pero no les quiero contar, somos mexicanos, compañeros, no les quiero contar lo que es un tranvía manejado por un policía. Todo lo que ustedes se pueden esperar y más se producirá en esas grandes jornadas de huelga. Forman parte del proyecto CGT los talleres de confección del Palacio de Hierro. Es muy curioso porque el Palacio de Hierro, que conoceríamos muchos años después, es un gran centro comercial, pero en aquella época era un centro productor comercial. O sea, el Palacio de Hierro tenía carpinterías para hacer muebles, tenía sección de ropa para manufacturar la ropa que se vendía, tenía una serie de secciones de producción, talleres que producían la comercialización. Forman parte también de estos grandes movimientos huelguísticos. La CGT será durante estos años bandera, porque entre otras cosas está proponiendo no solo la otra revolución, sino una revolución donde los temas laborales son claves, son esenciales, donde los derechos del trabajo no están en un segundo plano, no son derechos secundarios, sino son derechos centrales para una sociedad. Bien, la CGT va a tener, claro, evidentemente una ruptura entre anarquistas y comunistas, se separan, no entra en declive, aguanta hasta el fin de los años 20, tiene una intervención muy importante en los sindicatos petroleros del norte de Veracruz y el sur de Tamaulipas, y dirige las grandes huelgas petroleras de la época, que serán el antecedente de los sindicatos que luego se fusionarán para crear el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, que será la pieza que inicia el proceso de expropiación cardenista. Ahí había un mundo de la otra revolución, pero no era el único. En esos momentos, en 1920, un jovencito llamado Juan Ranulfo, acapulqueño, se va a estudiar en Estados Unidos, regresa, se vuelve trabajador de conciliación en conflictos laborales, es lector de Regeneración Magonista y vuelve a Acapulco. Y se encuentra, él es hijo de uno de los gachupines ricos de Acapulco, y se encuentra cómo es el infierno. El infierno es Acapulco, bendecida por los dones del sol, los cocos, la naturaleza, etcétera, etcétera, y maldecida porque es uno de los infiernos regionales más extraños que produjo este país en estos años. Primero, está aislado Acapulco, no tiene comunicación por carretera, por lo tanto llevar una recua de mulas desde la Ciudad de México a Acapulco, pasando por Iguala o por Chilpancingo, te puede tomar 20 días. Segundo, está aislada por mar, porque no tiene puerto. Entonces los barcos que se acercan a la bahía de Acapulco tienen que descargar en 2 etapas, en lanchones enormes, que a su vez, por lo tanto, no tiene vida portuaria, no tiene muelle. Y ahí mandan 3 empresas de origen español que dictan vida
clima, espíritu, estilo en el puerto de Acapulco. El puerto de Acapulco, cuando Juan R. Escudero llega, regresa a su puerto natal. Los días de fiesta se toca en las bandas de música el himno real español, no el himno mexicano. Se practica sistemáticamente a través de las grandes compañías comerciales, que es como se estructura el bloqueo comercial. Por lo tanto, si un mercador sirio trae 40 metros de alambre de púas, cuando llega penosamente por carretera a Acapulco, las casas comerciales decretan que el alambre de púas que tienen en sus bodegas lo van a vender a la mitad de precio y hacen quebrar al sirio que vino cargándolo penosamente. De tal manera que hay lo que llamarías monopolio comercial, de todo tipo. Controlan además una fábrica de jabón, una fábrica de copra, algo de textiles, todo muy menor, muy poquitero, pero básicamente controlan la estructura comercial a través de mecanismos de aislamiento como estos. Entonces Juan, que regresa a Acapulco, decide cambiar el mundo y crea el Sindicato de Trabajadores de Mar y Tierra y empieza a mitinear. En una población con bajísimos niveles de lectura, el meeting verbo es el único camino, y lo que pasa es que Juan tiene un espíritu muy particular, tiene un estilo, y su estilo se expresa en cosas como mitinear en los cines a mitad de la película. Cuando Tom Mix se cae de caballo, él se sube al escenario y dice: ese güey es gachupín y por eso se cayó del pinche caballo, porque además y mitinea y logra crear un poder popular. Este poder se convertirá muy rápido en el periódico Regeneración, que es un periódico de Otavilla, que leen los que saben leer a los que no saben leer. Es un periódico de noche, en hoguera, en las costas, en los campamentos copreros, ¿no?, que Juan elabora personalmente con una minervita de este tamaño de pedal, y al que van a mandar a la cárcel por eso. Y entonces logra meter la minervita en su celda y sigue imprimiendo el periódico en su celda, y el periódico sale por la ventana en las mañanas, porque Juan es así, es el estilo. Asociado con los sectores más ricos de la población, porque él es hijo de uno de los dueños de casas comerciales, el papá de Escudero. Se cuentan anécdotas que cada una te resulta más reveladora. Por ejemplo, que un día lo invitan a una fiesta y va rumbo a la fiesta, y entonces en la fiesta se oye a lo lejos, en una palapa, la música tropical tocada por una orquesta, porque hay dinero en Acapulco. Y de repente Juan se cuenta, cuando avanza hacia la fiesta, y encontré el testimonio de una mujer de 90 años que me lo contó, con que los pobres andan por ahí, en el bosquecillo, alrededor de la fiesta. ¿Qué hacen? Oyen música gratis. Van a las fiestas de los ricos de lejitos para oír música gratis. Y Juan es el tipo que va caminando, de repente ve lo que ve, se quita las botas y descalzo se pone a bailar con las gorditas del mercado. Es el estilo Juan R., es lo popular. Gana unas elecciones municipales, el Partido Obrero de Acapulco, POA, gana las elecciones municipales, y su primer decreto es meter a su papá en la cárcel porque tiene un perro suelto que muerde a la gente, para demostrar que la justicia está por encima del parentesco. El siguiente es violador y no pasa nada. Pinche Juan, maravilloso, maravilloso. El siguiente es crear un reglamento para la recogida de basura que hace responsable al que tiene la basura enfrente de su casa, de tal manera que organiza el primer sistema de limpia basado en la participación bajo multa de los ciudadanos.
El tercer decreto es más loco todavía. El presidente municipal decide que en los patios de palacio deben trabajar las tejedoras de palma, las que hacen sombreros, abanicos, etc. Y entonces pues le dejan los pasillos de palacio al tianguis. El palacio se vuelve un tianguis donde están las tejedoras de palma. Y como no son muchas, dicen, no, también las costureras que hacen bordado para adentro, y las comunidades indígenas que hacen dulces, de tal manera que el palacio municipal lo transforma en un ¿cómo lo llamarías? En un super tianguis popular. Y cuando le preguntan al alcalde, ¿por qué aquí? Dice, porque aquí no les cobro, es gratis. ¿Pero por qué más? Dice, porque ¿quién creen que va a defender el ayuntamiento de Acapulco más que estos? Claro. Así la cosa entra en contradicción virulenta con las casas gachupinas que contratan sicarios y militares para matarlo. Se produce un atentado, Juan es capturado y lo fusilan, y como le sabe a poco, le meten un tiro en la cabeza. Pero Juan es Juan, compañeros. Y los mitos son mitos. Y resulta que hay un médico borracho norteamericano de nombre Pangborn, que quién sabe por qué era muy médico y muy borracho, al que le llevan el cuerpo agonizante de Juan, le saca la bala y lo revive. Por lo tanto, Juan será asesinado por primera vez. ¿Qué ocurre? Pues que Juan es Juan. Y entonces decide reconstruir el Partido Obrero de Acapulco y ir a una segunda elección. ¿Cómo la hace? Bueno, la hace en silla de ruedas, obviamente, porque el tiro le produce una parálisis parcial del lado izquierdo. Y no puede hablar. Entonces, ¿qué hace? Pues la silla de ruedas la empuja una costeña de nombre Anita Bello con una 45 en la faja, que se ve claramente a la vista, y le empuja la silla de ruedas. Y entonces llegan a un meeting, los niños se arremolinan porque Regeneración empieza a ser distribuida por escuincles de 12, 13, 15 años. Y los niños se aprenden de memoria los discursos de Juan. Entonces ponen un arrete, se trepan, Juan ahí muy serio, dice, el maestro dice que la tierra es del que la trabaja y que se va a morir de hambre, de miedo y de lepra, el culero cabrón, y muy en lenguaje costeño, compañeros. Y entonces de vez en cuando se les olvida. Y entonces bajan del arrete, se acercan al inválido en silla de ruedas, le cuchichean y el otro dice, viva la mala, y se suben de nuevo. Y también dice que... Y ganan la campaña electoral. La ganan por segunda vez. Y vuelve a ser alcalde de Acapulco, ahora en silla de ruedas. No se lo van a perdonar, no entro en detalles. Escribí las dos muertes de Juan Escudero y vuelven por él. Lo capturan, lo meten en el fuerte de San Diego, lo sacan. A él y a sus dos hermanos, que eran parte del equipo militante del Partido Obrero de Acapulco, y lo llevan a las afueras de Acapulco, en el lugar donde estaba intentando construir la carretera, y lo fusilan. Pero está vivo, por segunda vez. Y en el suelo, acribillado, convoca al pueblo de Acapulco que empieza a moverse hacia la montaña, a oír el último discurso de Juan R. Escudero. Y el discurso, como está paralítico de la primera y jodido de la segunda, no puede ser muy brillante. Es: construyan la carretera y rompan el aislamiento. Esta experiencia, que durará otros 4 años, porque algunos escuderistas van a seguir en la Costa Chica y en la Costa Grande moviendo el cotarro, es una más, perdida. No forma parte más que de la historia regional, local. Pero en esos mismos años se produce la increíble huelga inquilinaria de la Ciudad de México.
En la medida en que los jóvenes comunistas se separan del anarquismo, están buscando dónde, y encuentran el dónde en la más terrible de las situaciones, que es hacia 1920, 21, 22, el centro del país, que incluye Veracruz, Puebla, Ciudad de México, ¿sí?, se sobrepobló con fugas que vienen de las epidemias, las hambrunas y la revolución del norte y de los grandes conflictos armados en el sur zapatista. Así la cosa, las condiciones de habitación en años se volvieron imposibles. Un cuarto de 2 metros sin agua, con las vigas semidestruidas, sin retrete, llegó a aumentarse en cantidades exorbitantes. Y entonces empiezan a recorrer los barrios estos jóvenes, el más viejo de ellos tiene 20 años, meeting tras meeting, y crean un movimiento inquilinario en la Ciudad de México de 10,000 personas, 15,000 personas, que dicen: estamos en huelga, no pagamos renta. Ahí articulan algunas de las cosas que se verían en ese mismo año en Veracruz, cuando este mismo experimento lo genera Herón Proal en Veracruz. Herón Proal es otro personaje digno de una novela y no de un libro de historia. Tuerto porque cuando fue marino, un oficial de la Marina de Guerra le dio un fuetazo y le hizo perder un ojo. Mujeriego sería la palabra. Sí, era bastante fiel con sus amores, pero iba cambiando de él con cierta frecuencia. Sastre, y él dice de sí mismo: nací para sastre, pero soy un desastre. Sindicalista de todos los sindicalismos en el puerto de Veracruz, y lanza un movimiento similar al de la Ciudad de México, solo que su punto de apoyo son las vecindades donde viven las prostitutas y los prostíbulos, y las condiciones son abrumadoras. Y la huelga, estamos en huelga, no pagamos renta, que es el mismo lema de la Ciudad de México, se vuelve mucho más creativa todavía que la Ciudad de México, porque al no pagar renta, los organizados sindicalmente, la huelga llega hasta Jalapa, pero aquí es menor, en el puerto es tremenda, y enfrentando a los poderes fácticos más grandes, que empujan contra ella a la policía y al ejército. Lo que hacen es algunas experiencias que en la actualidad siguen siendo ejemplo de cómo desarrollar y hacer crecer un movimiento, que es: el dinero de la renta se aplica a la reparación de las viviendas. Entonces no pagas renta, pero reconstruyes el agua, reconstruyes los techos que se están cayendo, los pisos, ¿sí? Y se crea un sindicato de carpinteros. Herón va a dar a la cárcel, y lo que hace una semana después es formar un sindicato de presos que gana una huelga por mejorar la calidad de la comida en el puerto de Veracruz de los presos. El movimiento será arrasado, pero va a ganar. La ley inquilinaria de Veracruz, que es una de las mejores leyes del país a la fecha, se origina en el movimiento inquilinario de Herón Proal. Otra experiencia, suelta, ahí la tienes perdida. Los alacranes rojos, pues son un movimiento de agraristas que después de la revolución plantean: no solo la tierra es del que la trabaja, sino si no estamos armados no vamos a poder conservarla. Y plantean la autodefensa agrícola. La experiencia de Primo Tapia, otro agrarista con la misma lógica, también surgido de los movimientos sociales, y que genera un movimiento espectacular en varias comunidades michoacanas, algunas de la meseta purépecha y algunas de carácter indígena. Otra experiencia notable que termina con el asesinato del Primo Tapia. Y por cierto, vas avanzando y te tropiezas con Úrsulo Galván, que está en la huelga inquilinaria, está en la CGT, participa de los sindicatos, miembro del Partido Comunista. De repente, no encontrando en qué sector puedes empezar a crecer, decide que lo que hace falta es el sindicalismo campesino, y se apoya en la existencia de un sindicato cegetista campesino como modelo. Sindicatos campesinos. Y así nace lentamente el proyecto de la Liga de Comunidades Agrarias.
Uno lo ve y lo estudia y descubres cómo es el prodigio de la militancia. En sociedades modernas como nuestras, donde creemos que militar es mandar 4 mensajes de WhatsApp, ¿sí? o decirle en la peluquería, yo sí voy a votar por Andrés, pero ya no está Andrés, entonces voy a votar por el que él diga. Bueno, en que militancia se reduce, esto es la locura. Militantes descalzos, Cardiel, Almanza, Úrsula, a recorrer comunidades. Lo más que tienen como aporte militante es que introducen una variante, que es van con banda de música. ¿De dónde chingón me recordaron? A saber, porque no tienen dinero para pagarles a los músicos. Entonces tengo las historias cruzadas, sobre todo en las memorias de Almanza, que son buenísimas, de que la banda de música con la que jalan, que canta canciones proletarias, canta Adelita Rojas y canta La Internacional, y es una comunidad campesina semianalfabeta veracruzana, y les toca la Internacional. Las van reconstruyendo en el camino. O sea, si en la primera vuelta perdieron un violinista, lo reclutan en el siguiente pueblo, y luego a un acordeonista que lo jalan del siguiente pueblo, que tienen que ser militantes porque nadie les paga. Los organizadores sindicales viajan con la comida y la dormida. O sea, un jercón en el suelo, un petate y el pan de ese día. Y van organizando las ligas. Lo interesante del fenómeno de Úrsula Galván es que lo llevará hasta la Internacional Comunista y hasta Moscú, y a crear un aparato nacional de ligas de comunidades agrarias con un proyecto ultra radical que plantea el problema es que la revolución no resolvió el problema del reparto agrario y de la tierra. Todas estas historias, si se ven en conjunto, van construyendo un panorama diferente al de la historia, no llamemos oficial, llamémosla tradicional, que te centra en el problema de la silla y el poder, la visión del México que se está construyendo. Y si vas a Yucatán, ya no te quiero contar. Ahí, compañeros, se logra el voto femenino 40 años antes que en el resto del país. Ahí nacen las comunidades bilingües mayas. Ahí se discute el control de la natalidad en los años 20. Y cuesta la vida de Felipe Carrillo Puerto y sus hermanos. ¿Qué les quiero plantear? Que hay un libro que hay que escribirlo, alguien lo debería escribir, alguien lo debería escribir, no soy yo que ya tengo más de 70 años, esto está la madre de escribir libros de este tamaño, pero alguien debería escribir la otra revolución, el surgimiento de experiencias alternativas a lo que fue la revolución obregonito-callista consolidada, y reunir todos estos riquísimos materiales. Curiosamente, a mí no me gusta la historia pedagógica, la historia que como ejemplo para hacer lo que tienes que hacer mañana, léete La Comuna de París, ni madres, ¿no? No me funciona así mecánicamente la lectura de la historia. Pero en este caso sí. En este caso el anecdotario de estos personajes ha inundado mi manera de ver el mundo en mi estilo militante. Yo cuando sea grande quiero ser como Juan y pasar enfrente de las fiestas de los ricos y pintarles un pinche violín y ponerme a bailar con los pobres. Yo cuando sea grande quiero ser como Elvia Carrillo Puerto, chinga, con 30 años de visión de futuro en la cabeza. Yo cuando sea grande quiero ser como Herón Proal, pero no tanto, pero bueno, porque Herón era demasiado hasta para mí. O sea, hay un ejemplo militante, una manera de entender un otro México, una otra revolución, la que no fue, y una manera de entender la sociedad. He ahí por qué les cambié la conferencia de hoy, en lugar de venirles a hablarles en particular de la experiencia de Úrsula Galván y la Liga de Comunidades. Por cierto, ya escríbanse una buena biografía de Úrsula Galván, ya urge.
para completar el panorama, y además hay material en archivos y en documental de testimonio. O sea, no es estas historias donde, como en el caso de Escudero, había un vacío absoluto, no había dónde rescatar la historia de Escudero. Pues esto es, y muchas gracias. Me gustó. Bueno, falta mucho. No, pues sí, nos cambiaste la jugada. Yo pensaba dar una introducción justamente del grupo de Cándido Aguilar, Heriberto Jara, Guadalupe Sánchez, de cómo surgen justamente desde las luchas antirreeleccionistas, cuando Madero es candidato, después cuando le hacen el fraude, pasan a formar los primeros grupos revolucionarios, y después ganan obviamente, son los representantes de Francisco y Madero en el Estado cuando se gana la revolución, la maderista, pero se les comete el primer fraude. Gabriel Gavira es uno de los candidatos a suceder a Teodoro Dehesa, pero es un carpintero venido a generar revolucionario, y el otro candidato, perdedor por cierto, es el hacendado y abogado Francisco Lagos Cházaro. Pero Madero prefiere a Lagos Cházaro, prefiere el abogado que el carpintero, y Gavira se levanta en armas, y Cándido Aguilar no quiere estar a las órdenes del hacendado. Forma el 38 Cuerpo Rural y los mandan a combatir zapatistas a Morelos, y luego les mandan a Victoriano Huerta como su jefe, y dicen no. Y como no quieren combatir con Huerta, Madero los castiga mandándolos a Zacatecas a combatir a los orozquistas, y como maldición luego les mandan también a Victoriano Huerta. Y luego, cuando Victoriano Huerta da el cuartelazo famoso, están lejos del Estado, se suman al Plan de Guadalupe. Por eso vamos a tener varios veracruzanos como Ramón Caracas, como Antonio Portas, Adalberto Palacios, firmando el Plan de Guadalupe. Y el 38 Cuerpo Rural va a ser la base por la cual se va a construir la división de Oriente del Ejército Constitucionalista. Guadalupe Sánchez es uno de los firmantes del Plan de Guadalupe también. Cándido Aguilar, que era el jefe, no está en ese momento porque el cuartelazo lo agarra justamente en la Ciudad de México. Él había regresado a Jalapa cuando se da el levantamiento de Félix Díaz en el puerto de Veracruz. Luego lo llama Madero y ahí le toca el cuartelazo. Se tiene que exiliar en Cuba junto con Heriberto Jara, que era diputado en ese momento. Se tiene que exiliar también en Cuba junto con Gabriel Gavira, y después se reúnen con el 38 Cuerpo Rural y forman la base de la División de Oriente. Y es que es curioso porque todos ellos llegan a ser gobernadores, generales, excepto uno que era el de mayoría de órdenes y que luego llega a coronel, que es Adalberto Tejeda. Entonces, y otro de los grandes agraristas después de los años 20, Ramón Caracas, que también firma el Plan de Guadalupe, después es jefe militar carrancista de Córdoba, y es el que tiene
junto con Antonio Portas, la misión de detener a los zapatistas que están atacando la ciudad de Veracruz, porque Carranza se trae la capital de la ciudad, de la capital del país a la ciudad de Veracruz. Y para quitarle banderas a los zapatistas lanzan la ley agraria del 6 de enero, que es la que van a invocar los agraristas veracruzanos de los años 20 en lugar del Plan de Ayala. Eso es lo que les va a dar la base de legalidad, y curiosamente de ese grupo se divide cuando no apoyan a Carranza con el Plan de Agua Prieta en los años 1920. Llega como jefe militar Guadalupe Sánchez y como gobernador Adalberto Tejeda. Tejeda empieza a organizar a los campesinos, y Guadalupe Sánchez se va al otro lado, se va al lado oscuro, empieza a apoyar junto con Aarón López Manzano, uno de los auditores de Regeneración de los Flores Magón, que también se va del lado oscuro, y empiezan a apoyar a los hacendados y empiezan a armar las primeras guardias blancas. Y entonces las guardias blancas tienen el apoyo del ejército, hasta que Guadalupe Sánchez apoya la rebelión de la Huertista, y las primeras guerrillas agrarias formadas por la Liga de Comunidades Agrarias son fundamentales en Veracruz para derrotar a los de la Huertistas, y ahí es donde muere precisamente, atrozmente por cierto, José Cartel. ¿Sí? Entonces es en ese momento que se reincorpora también Heriberto Jara, es el sucesor de Tejeda en la gubernatura, y después, bueno, eso catapulta a Tejeda al plano nacional, llega a ser secretario de Estado, y en la segunda etapa de Tejeda, en la segunda gubernatura del 28 al 32, también es fundamental para derrotar la rebelión escobarista, a la cual se suma el general Jesús M. Aguirre y otro de nuestros generales también, el general Miguel Alemán González, que muere en esta revuelta. Y otra vez son los agraristas, con Almanza, con Carlón, con todos estos, que van a formar estas guerrillas, aunque después son desarmados por nuestro ilustre general Lázaro Cárdenas, y Cerdán, que era el brazo derecho de Tejeda, lo traiciona y se va del otro lado también. Entonces, pues es muy interesante cómo se va dando la historia, cómo se van tejiendo, pero lo que contabas también, por ejemplo, todas estas anécdotas, vamos a encontrar una cultura agrarista antirreligiosa, pero muy interesante, comunistas, pero por ejemplo hay bautizos agraristas, hay ramas, pascuas agraristas, y bueno, si bien aquí Úrsulo Galván se apoya con esta orquesta, en el sur con Hipólito Landeros y otros líderes agraristas, lo que pasa es que tiene más presencia el son jarocho. Entonces vamos a tener ahí también los mítines amenizados con fandangos jarochos. Entonces, bueno, esa es parte también de nuestra historia, y una parte muy desconocida también. No sé si quieres agregar algo. Uno. ¿Quién necesitaba el micrófono? ¿Quién había levantado la mano? A ver, mientras esperamos a Paco Ignacio, si alguien quiere comentar algo o quiere preguntar algo, que esté en mi mano responder, porque no tengo la capacidad de Paco Ignacio. Nosotros le traemos un obsequio a Paco. Esperamos que nos dé la oportunidad. Una bomba, ¿no?
Yo creo que ahorita firmas de autógrafos y todo eso, y fotografías, ahorita que regrese. Con su cigarro. Sí. Me permiten hacer un anuncio. El libro de las 2 muertes de Escudero lo pueden descargar gratis en la página de la brigada, que es www.brigadaparaleralibertad.com. Ahí pueden descargarlo. Y también el de la huelga inquilinaria del DF. Hay casi, creo que 10 libros de Paco gratuitos en la página de la brigada para leer en libertad de descarga. Así que ahí tienen, bueno, 10 de Paco más otros 280 títulos más. No hay límite, descarguen todos los que quieran. Gracias. Gracias. Y si no, aquí afuera hay también varios libros de Paco hay que muchos. pueden comprar, aprovechando para que les dé se los firme. Muy bien, sigue abierto el micrófono para esta sesión de preguntas o respuestas o de comentarios. ¿Alguien más? Dile que regrese el compañero si quiero reventar 2, 3 más. Doctor Corso, que Glenn, usted también puede por entrar. alusiones personales. Ahí viene. Perdón. Ahora sí, yo sí quiero. Jorge, Ahora sí, sí quiero. Sí quiero. Ahora sí. Perdón, pero traigo una faringitis más que regular por andar tirando tanto rollo en Veracruz. Ayer se me ocurrió bailar con los chavillos del carnaval y peor, ¿no? Ahora sí, si alguien tiene dudas, manténgalas. ¿Varo así sí, normal? pues sí. Bueno, Que se lo oiga. muchas gracias. Bueno, Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Joel Montes, ando acá ataviado del Cobarde. Tengo un canal de YouTube para los muchachos de mi comunidad de Tehuipaco, Veracruz. Ojalá un día nos pueda ver allá y llevar de su sabiduría y los libros, porque la comunidad de allá no tenemos material literario, nos hace falta. Pero la pregunta va relacionada a esto. Como docente y también como ciudadano, desconocemos estas partes de la historia de Veracruz. Ya en otro foro yo lo había compartido acá con algunos profesores. ¿Qué es lo que hace falta para poder compilar todas estas historias que no conocemos? ¿O por qué no hacerlas de una manera accesible como los libros que ustedes han manejado, que he conseguido de su editorial para la biblioteca de mis alumnos? ¿Qué es lo que hace falta para poder realizar esta investigación? ¿O qué elementos quizá necesitamos para poder compilar toda esta historia y llevar a cabo esta difusión que yo creo que aquí la mayoría consideramos muy valiosa y muy nutritiva incluso, por así llamarla? ¿Qué nos podría, sí. cómo lo podemos hacer? Sí. Yo creo que son varias cosas. Por un lado, tenemos que crear una sensación que en los tiempos que se están viviendo, hay que poner a los intelectuales a trabajar de este lado. Hay que poner a los historiadores a contar historia popular. Hay que aprender las artes de la divulgación. Es el colmo, pero en el mundo académico tiene un defecto grande, que es que piensa que divulgar es un pecado, es un tema menor. Divulgar, compañeros, es llevar al vulgo, y el vulgo somos nosotros, no los vulgares de Bulgaria. ¿Sí? La historia tiene un sentido, que se opera de manera circular y llegando sobre los sujetos que la quieren conocer para crear identidades, para crear trayectorias, para crear trascendencias. Entonces tenemos que hacer un jalón. Por otro lado, tenemos problemas editoriales por todos lados, pero además tenemos problemas de narración. En la mayoría de nuestras escuelas de historia no se está enseñando técnica narrativa, lo cual es un poco la locura, porque si te enseñan paleografía, puedes leer documentos del siglo XVI
y nadie te dijo cómo escribir documentos del siglo XXI. O sea, no hay un curso de narrativa histórica. Entonces, el atorón es cuando todo el mundo tiene que hacer una tesis y nadie sabe cómo qué escribirla. Y la mejor página de su tesis suele ser la dedicatoria. Para mi hermana, mi primo, mis 7 cuñados, el que me dio los calcetines marineles en el verso a la vuelta de la escuela. Es prodigiosa la ínfima calidad de las tesis de historia en este país. E incluso aquellas que son buenas investigaciones no saben cómo contarlas. Y hay un olvido, yo diría. El olvido es importante, el olvido es, la historia es también un arte narrativo. Y alguien que me demuestre que me equivoco. Si no, el circuito es un circuito de autoconsumo. Yo enseño historia a maestros de historia que serán maestros de historia, que enseñarán historia a otros güeyes que algún día, dentro de 2 siglos, estudiarán historia. No, yo hago historia, investigo historia, produzco información histórica para contársela a la sociedad en la que vivo. Entonces tenemos que romper estos ejes que vienen de una tradición académica. Por otro lado, tenemos un problema editorial grande. Nosotros hemos estado resolviendo con cosas como Vientos del Pueblo, con precios muy bajos y alto nivel de divulgación, ilustrados. Si alguien me ofrece una buena biografía de Úrsulo Galván, se la publicamos en 3 meses, pero tiene que tener 25 páginas, cosas por el estilo, para que sea divulgación. Estudios académicos más profundos también hay un espacio editorial. Pero para repasar este libro que nadie ha escrito de la otra revolución, pues alguien, que lo escriba Bartra. Pobrecito, pero lo que pasa es que yo hice la parte de escudero. Investigué y nunca escribí la parte de la CGT. Le está reclamando su hija. Ven por andar tirando rollos las cosas que me pasan. Perdón. Pero que lo haga Bartra. Que lo haga Bartra. Pues Bartra acaba de terminar un libro excelente sobre la experiencia de Carrillo Puerto. Su Felipe, hermano Felipe Maya. Excelente. Y bien escrito, bien contado, bien narrado. En último caso, la propuesta que viene a hacerles es: volvamos hacia una historia con mayores raíces sociales, más enraizada en los movimientos, las preocupaciones, las historias del cotidiano de nuestras sociedades. Y ya, bastante hace uno agitando como un palito la vara de los caiboles, ¿no? Sí, ya me metió la idea. Un buen documental sería. Como entre el cine. Ajá. Yo diría que la gran capacidad difusora del cine y de las miniseries te da un juego enorme. Mira, yo escribí Patria, me tomó años ir a una batalla que todo el mundo me dijo: Paco, está perdida. La generación de la reforma en México no es popular. Lo único que hay es Juárez. Y luego, 14 años de guerra civil de reforma, la caída de Santana, la intervención franco-española inglesa, el ejército francés, el imperio de Maximiliano. Y nomás hay Juárez en la memoria colectiva, social. Bueno, me metí en la pinche batalla, es que todo el mundo me auguró: la vas a regar. Me salieron un libro de 3 tomos, maldita sea, man. ¿Sí? Llevan entre los 3 casi 1 millón de ejemplares vendidos en México. Y cuando se hizo serie documental en televisión, te multiplicó por 200 la capacidad de lectura. Tenemos que apoyarnos en los audiovisuales, tanto de ficción como de no ficción, como de historia documental. Y yo creo que hay un gran interés en la población. Sí lo hay, sí lo hay. Acabo de volver de Hidalgo y me dediqué a contarles historias del Hidalgo que no conocen. No, vengo de Guanajuato, historias de Hidalgo que no conocen en Guanajuato. Me miraban con fascinación los estudiantes de la Universidad de Guanajuato. Decía: ¿cómo es posible? Entonces, ¿qué saben de Hidalgo? Si no saben que fue traductor de Molière y que tradujo clandestinamente obras prohibidas por la Inquisición. Y no solo eso, sino que la representó en el atrio de una iglesia de pueblo. Y no solo eso, sino que se enamoró de la primera actriz.
Chingón, chingón. Y le embarazó. Mira, Y le embarazó. ¿será? Y yo digo, por la de Guadalupe, compañeros. Lo juro por el osito Ringo. Tenemos que dar la batalla por la historia. Todos. Leerla, escucharla, difundirla, divulgarla, narrarla, escribirla. No es sorprendente cuando hace el listado de cómo el ala izquierda obregonista nace como carrancista, pero se vuelve obregonista, pero se vuelve izquierda obregonista. Y son los nombres que vas a oír dentro de muy poco detrás de Lázaro Cárdenas, coño. Es un cigarro. No, ya. ¿Saben qué? basta. Ya. Se terminó tu charla. Perdón. No se vale. O que le dejen fumar. Que le dejen fumar. Que lo dejen fumar. Ah, sí, cierto. ¿Qué? Que hay detectores de humo. Pues bueno, muchísimas gracias, Paco. Doctor Alfredo, gracias por la anfitrionía, gracias por esta charla tan extraordinaria y también muchas gracias al público de redes sociales y que está aquí presente, que nos acompañó, y me encarga el rector del Colegio de Veracruz, el doctor Mario Raúl Mijares Sánchez. Primero el agradecimiento, segundo, pues creo que lo vamos a comprometer tantito. En esto que hemos estado haciendo prácticamente cada 3 sábados, de hablar de la microhistoria veracruzana, de estos personajes de la revolución mexicana y esta otra revolución o revolución alternativa de nuestro estado, a cada uno de nuestros exponentes nos han estado haciendo el favor de obsequiarnos una versión escrita de sus ponencias, de algún tipo de cuartillas. Entonces, Todo se lo inventó. entonces, también, y me dice el rector, pues que cuente con el Colegio de Veracruz para esta otra historia, para que se vaya ahí el equipo de investigadores del colegio escribiendo y darle para adelante con esta estrategia de promoción de la lectura y rescate de la memoria histórica. Gracias, Paco, gracias, doctor, gracias al público, gracias a nuestro chef, al doctor Juan Fernando, y a continuación nos despedimos para redes sociales, pero aquí nos quedamos para que la maestra Laura Elizabeth Bello Reyes, subdirectora de investigación de educación continua y a distancia, haga entrega de las constancias de participación. Gracias a todas y todos y muy buenas tardes. Un aplauso, por favor.